Simplemente darles la bienvenida desde Colombia FinTech. Hoy tenemos una empresa invitada muy especial para hablar de un tema fundamental y son las finanzas inteligentes, cómo la inteligencia artificial está borrando la línea entre las finanzas y la tecnología. Así que, sin más, darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan, recordarles que el chat va a estar abierto durante toda la sesión por si tienen dudas o preguntas, nos las pueden ir escribiendo. Igual el Q&A también está disponible y al final vamos a tener unos minutos para responder estas dudas. Así que sin más, Brenda, adelante. Te doy paso para que nos puedas presentar a nuestros dos speakers de lujo del día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias, Paula. Y bueno, pues nosotros venimos por parte de la empresa Nexolution. De antemano, pues muchísimas gracias a Colombia FinTech por prestarnos el espacio y el foro para poder compartirles un poco de lo que nosotros conocemos y hacemos día con día. Hoy vamos a estar presentándoles, o bueno, dos de nuestros expositores expertos, el tema de finanzas inteligentes, cómo la IA está borrando la línea entre finanzas y tecnología. Para no ser tan redundante con lo que ya mencionó Paula, pues recordarles que el webinar está siendo grabado. Durante los próximos días, nosotros, el equipo de Nexolution, nos estaremos haciendo cargo de hacerles llegar la información que están viendo proyectada en pantalla, así como la grabación del webinar a sus correos, ya sea para que puedan, pues, en un futuro volver a consultar la información o bien poder compartirla con alguien que se quedó con las ganas de estar asistiendo el día de hoy, ¿no? Igual la parte de preguntas y respuestas la vamos a llevar a cabo al finalizar, pero a lo largo de la exposición ustedes pueden estar escribiendo sus preguntas en el chat o en la parte de Q&A para que sean resueltas al final. Y si tienen algún tema para poder visualizar o escuchar, por favor también escríbanos en la parte del chat y con gusto los vamos a apoyar. Y bueno, el día de hoy nos acompañan como presentadores Rodolfo Flores, que es Innovation and AI Officer de Nexolution, y Carlos Salazar, Product Manager de Financial Planning and Analytics. Igual de Nexolution, ambos cuentan con maestrías relacionadas a sus áreas de expertise, entonces la verdad es que lo que vamos a ver el día de hoy es muy benéfico para todos, ¿no? También nos acompaña nuestra parte comercial en Colombia, Nico, por acá nos acompaña. Y bueno, yo también aquí, para cualquier duda o aclaración que necesiten durante la sesión. Los dejo con Fito para que les explique un poquito más acerca de lo que hacemos antes de iniciar con el tema. Excelente, Brenda. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, ahora sí que buen día para todos. Mi nombre es Rodolfo Flores. Voy a iniciar platicándoles brevemente quién es Nexolution, por qué estamos aquí, qué es lo que hacemos y cuál es nuestra experiencia, ¿va? Primero que nada, Nexolution es una empresa que utiliza datos e inteligencia artificial para poder transformar tu empresa, es decir, para poder transformar tu negocio a partir de estas implementaciones de estas tecnologías, ¿de acuerdo? Déjenme avanzar aquí en la presentación. Brevemente les platicamos haciendo un overview de todos los servicios que ofrecemos. Nosotros como tal ofrecemos servicios profesionales, ofrecemos consultoría, apoyo en estos temas que ustedes ven en la pantalla, desde ingeniería de datos, visualización de datos o la parte de Business Intelligence, Data Science, ciencia de datos, hasta la parte de planeación y consolidación financiera y de manera transversal también implementamos inteligencia artificial. ¿Por qué digo transversal? Porque la verdad es que no es, digamos, que un mundo aislado de la inteligencia artificial. De hecho, justo el webinar se trata hoy mucho de eso. Lo que tratamos es de utilizar la inteligencia artificial a través de todas estas áreas de conocimiento para brindar un mejor servicio para ustedes, ¿no? Acá abajo en la pantalla ven algunos de nuestros servicios profesionales específicos. Como les decía hace un momento, fuertemente vamos de lleno a la parte de desarrollo e implementación de servicios, de proyectos. Sin embargo, si ustedes necesitan un apoyo tipo de academia, de entrenamiento, también ofrecemos ese servicio de capacitación. Además de que diseñamos arquitecturas de datos y inteligencia artificial escalables, hacemos servicios de gobierno de datos y de calidad de datos y también les ayudamos desde cero a definir la estrategia de datos e inteligencia artificial para su negocio. ¿Vale? Brevemente, ese es el contexto de Nexolution, solamente para que lo tengamos en consideración, ¿de acuerdo? Y bueno, si les parece bien, déjenme pasar aquí y cambiar de pantalla, únicamente para iniciar ahora sí con el contenido del web. Muy bien.
Entonces, para iniciar ahora sí con el contenido del webinar, como tal, le voy a ceder la palabra a mi compañero Carlos para que podamos arrancar con esta parte. Adelante, Carlos. Perfecto, Rodolfo, muchas gracias. Eh, entonces, el primer mensaje que nosotros tenemos es, digamos, para las personas que de cierta manera no se han familiarizado mucho con el mundo, digamos, de los datos y la tecnología, pero digamos, de una manera orgánica, ¿cierto? O sea, no es cuestión de volverse un ingeniero o algo así, sino simplemente de estar consciente de que el mundo ha cambiado y de que ya necesitamos ciertas competencias transversales que ya no solamente tienen que ver con nuestras áreas, ¿cierto? Porque entonces estaríamos perdiendo la oportunidad de volvernos más productivos, estamos perdiendo la oportunidad de facilitar nuestro trabajo. Pues digamos que ese es un muy buen mensaje, ¿cierto? Es decir, independientemente si yo soy financiero, yo tengo que dejar de ser tan financiero y pensar que existen unas herramientas que me pueden ayudar y que esas herramientas están siendo cada vez más asequibles, ¿cierto? Cada vez es más barato utilizar este tipo de ayudas. Entonces, digamos que esa conciencia, ese estar atento a este tipo de cambios es bastante importante. Entonces ya la inteligencia artificial no solamente es para técnicos, no solamente es para programadores, no solamente es para personas que estudiaron ingeniería, creo que todos tenemos que vivir en el mundo que actualmente estamos viviendo, pero lo más importante es que saquemos ventaja, saquemos provecho de estas nuevas herramientas que tenemos disponibles. Gracias. Bueno, entonces, la agenda de hoy vamos a empezar con un pequeño contexto de cómo está el sector de las fintech en Colombia, es decir, es un sector que ha avanzado mucho, es un sector que está, digamos, de cierta manera desafiando los paradigmas tradicionales de la banca y de las finanzas, ¿cierto? Cosa que es muy buena, me parece a mí, me parece que esa es agrega como un elemento de competencia que es muy saludable para todo el sistema y que también va a permitir el acceso de personas que de cierta manera han estado excluidas. Ustedes saben que en Colombia, yo soy colombiano, nuestra empresa es mexicana, pero pues yo soy un colombiano que afortunadamente ha tenido o sea, la fortuna de que esta empresa tenga la generosidad de contratarme. Entonces sabemos que en Colombia existe un porcentaje todavía muy importante de la población que está por fuera del sistema formal bancario, ¿cierto? Y estas nuevas empresas, estas nuevas soluciones, estas nuevas iniciativas que vienen a crear una disrupción positiva en el sistema, me parece que es supremamente importante. Entonces queremos hacer una pequeña introducción a esto, hablar de un modelo que es importante, que es el modelo de la madurez, ¿cierto? El modelo de la madurez de los datos, que no solamente aplica para las fintech, aplica para cualquier empresa, pero que digamos que es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que son ciertos dolores que todas las empresas tienen en algún momento y que lo importante de una buena gestión de datos es que esos dolores y esos problemas podamos superar esos dolores y estos problemas para alcanzar esa madurez en los datos. Luego, recordar un poco que la inteligencia artificial es fantástica. Nosotros desde nuestra empresa estamos fomentando mucho el uso de la inteligencia artificial. De hecho, Fito es una persona que realmente nos puede enseñar cantidades de cosas para hacer con inteligencia artificial generativa. Es una herramienta supremamente poderosa. Todos nos dimos cuenta de eso cuando en noviembre de 2022 salió ChatGPT 3, ¿cierto? Es realmente cuando el mundo, porque obviamente eso ya lo venían trabajando desde antes, pero el noviembre de 2022 realmente es un punto de quiebre, ¿no? Donde todos nos damos cuenta del potencial inmenso que puede tener la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, hay algunas herramientas que no podemos obviarlas, porque siguen siendo útiles, ¿cierto? Siguen siendo útiles. Es decir, los aviones se inventaron, pero eso no quiere decir que dejaron a los carros inútiles, no, de ninguna manera. Simplemente el avión es el avión y el carro es el carro y las dos tienen usos diferentes. Entonces acá pasa lo mismo, ¿cierto? La inteligencia artificial es súper poderosa, pero hay algunas tecnologías que todavía siguen vigentes y que no las podemos olvidar. Luego seguimos con cuáles serían las soluciones para estos dolores que tienen las empresas cuando quieren alcanzar su modelo de maduración en gestión de datos. Vamos a hacer un pequeño demo de lo que se puede hacer con inteligencia artificial generativa en las finanzas. Eso es un pequeño demo de cómo un agente de inteligencia artificial puede hacer gestión de riesgo de crédito. Rodolfo les va a explicar eso claramente. Y al final, pues vamos a dar unas recomendaciones que creo que les podría ser de utilidad
para implementar soluciones con inteligencia artificial. Bien, entonces, ¿cómo está el contexto de las fintech en Colombia? Con orgullo nos damos cuenta que somos un país que está bastante avanzado, en la región está avanzado, ¿cierto? Somos el tercer mercado fintech más grande de Latinoamérica, ¿cierto? Es un mercado muy nuevo y eso también es fantástico porque trae un montón de innovación, ¿no es cierto? Tiene una cantidad de ideas frescas. El 67% de las empresas fueron creadas después de 2013, lo que saben que en términos empresariales 12 años no es absolutamente nada, ¿cierto? Las empresas están para durar para toda la vida, supuestamente. Entonces, digamos, en edad de empresas, 12 o 13 años no es absolutamente nada. Por tanto, que esas empresas sean tan nuevas y que la porción de las empresas que han nacido después de 2013 sea grande, me parece que es un aspecto muy positivo. El 76% de la población digital ya utiliza soluciones fintech, es decir, que ya estamos viendo unas personas mucho más proactivas, ¿cierto? No son personas que se quedan simplemente, fui excluido del sector financiero, pues entonces ya yo no me meto a un banco porque nadie me quiere dar una cuenta de ahorros, nadie me quiere dar un crédito. No, ya simplemente son personas que entienden, ¿cierto? El potencial de las herramientas digitales y ya simplemente se han dado cuenta de todas las posibilidades de acceso que hay. Entonces, esa brecha de las que yo le hablaba, de esa población excluida del sistema financiero formal, pues ya se está reduciendo drásticamente, cosa que es también supremamente positiva para cualquier sociedad. Estamos en el lugar de innovación de Latinoamérica, en el índice mundial, estamos de sextos, o sea que tenemos también mucho potencial ahí. Hay un gran interés por parte de los inversores. Se han invertido 8.5 billones de dólares entre 2010 y 2022, o sea que esa es una cantidad importante. Es muy importante, ¿cierto? Porque las ideas pueden estar, ¿cierto? Gente que tiene maravillosas ideas, pero si no hay alguien que esté dispuesto a poner el capital, pues esas ideas seguramente no se van a concretar. Entonces, esa curiosidad que existe tanto en las personas que proponen las ideas como en aquellas personas que proponen el capital para que esas ideas se puedan concretar, pues esa fusión me parece que es una combinación ganadora. Y el 60% digamos, del mercado de las fintech está más que todo centrado en préstamos y servicios de pago, ¿cierto? Préstamos a personas y servicios de pago. Hay una competencia muy alta, cosa que otra vez lo digo, es muy saludable para el sector. Y aquí hay una cosa que me parece muy importante que se haya puesto aquí, esta pequeña cita que está al final, y es que digamos que la inversión ha cambiado un poco. Si ustedes se dan cuenta, ustedes saben que nosotros tuvimos un evento muy disruptivo, pero no en el sentido de las fintech que son disruptivas en un sentido positivo, sino un evento muy disruptivo en el sentido negativo que fue la pandemia, pero que también nos enseñó muchas cosas. Y la inflación ha aumentado, ¿cierto? La inflación después de la pandemia ha sido un fenómeno que ha aumentado. Muchos países han intentado controlarla con éxito, otros no tanto, pero en sí ya nos estamos acostumbrando a tasas de interés más altas. El dinero se ha puesto más caro y los inversionistas se empiezan a poner mucho más cautos de dónde van a invertir porque el dinero está más caro. Cuando el dinero está muy barato, bueno, invierto en lo que sea, no importa, el dinero igual está barato, ¿cierto? Pero cuando el dinero está más caro, los inversores se vuelven mucho más selectivos en dónde van a poner su dinero. Y esa ventaja comparativa para que mi proyecto sea más viable, para que mi proyecto sea más rentable, la podemos encontrar en la inteligencia artificial y en generar en las herramientas digitales. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Para todas esas personas que tienen una gran idea y que quieren volverla realidad, hay que tener en cuenta que las condiciones han cambiado un poco. Es decir, antes de 2020 teníamos unas condiciones, después del 2020 tenemos otras, pero hay algo que caracteriza a los seres humanos y es esa capacidad de adaptarnos, ¿no? De adaptarnos a los cambios, de adaptarnos a las crisis y siempre encontramos una solución. Entonces, sigamos, Rodolfo, por favor. Perfecto. Entonces, estos son los dolores, los 3 niveles del dolor de los que nosotros le hablábamos. Entonces, aquí tenemos unas 3 capas, ¿cierto? Esto está relacionado con lo que llamamos la madurez, ¿cierto? En la gestión de los datos. Hay un dolor que es muy importante, que es ese caos inicial, donde tengo datos, pero no tengo la experticia para procesarlos. Hay hojas de cálculo que son fantásticas, mucho cuidado, por favor. Nosotros ponemos aquí hojas de cálculo en un dolor, pero no quiere decir que las hojas de cálculo sean un dolor, por favor, nunca piensen eso.
todos aquí hemos hecho nuestra vida con hojas de cálculo, ¿cierto? Nos hemos ganado la vida con hojas de cálculo, hemos comido con hojas de cálculo, hemos comprado las cosas que nos gustan a punta de hojas de cálculo. Entonces, no es que estemos hablando mal. Simplemente que dadas las circunstancias ahorita y el acceso que tenemos a nuevas herramientas, pues las hojas de cálculo ya se vuelven un poco dispendiosas, ¿sí? Tienen una gran ventaja, las hojas de cálculo se pueden automatizar y la inteligencia artificial me puede ayudar a automatizar muchas tareas que yo hago en hojas de cálculo, de tal manera que ya pues, no sea tan doloroso. Pero de todas maneras, aquí estamos de ese momento inicial donde todo el mundo maneja hojas de cálculo, donde las hojas de cálculo muchas veces la gente se lleva una hoja de cálculo con un montón de datos que deberían ser información clasificada de la empresa, pero se la llevan para la casa, ya trabajan y luego la traen. Y no estamos asumiendo la deshonestidad de las personas, simplemente estamos diciendo esa no es la práctica adecuada, ¿cierto? Ya eso de andar con una USB, con datos de un lado para otro, eso de mandar hojas de cálculo por correo electrónico, creo que también es una práctica que va a desaparecer muy pronto. Y hay gente que lo hace, ¿no? Porque nosotros estamos en este negocio y sabemos que hay gente que todavía lo hace. Todavía se mandan los daticos en una hoja de cálculo que te envía el correo electrónico. No, ya hay unas herramientas diferentes que nos permiten mejorar la seguridad de la información de los clientes y a la hora, al final de cuentas, mejorar esa ventaja competitiva que yo tengo sobre los otros, ¿cierto? Si yo soy un jugador de cartas, pues el hecho de que yo gane en buena medida depende de que los demás no vean qué cartas tengo. ¿Sí? Entonces, la información hay que tratarla con mucho respeto, la información hay que tratarla con mucho cuidado, por respeto a los clientes y por respeto a nuestra propia empresa. El otro dolor son los silos, ¿cierto? Muchas veces hay empresas que ya pues, han llegado a cierto tamaño, entonces tienen un departamento de mercadeo, un departamento de finanzas, un departamento de publicidad, en fin, departamento de recursos humanos, etc. Entonces pero todos manejan su información por su lado, ¿cierto? Y eso está mal, teniendo en cuenta que la información muchas veces guarda patrones digamos que ciertas técnicas nos permiten descubrir. ¿Sí? Y si tenemos esos hilos, no podemos ver esos patrones, que al final esos patrones pueden ser una ventaja comparativa, ¿cierto? Pueden ser una ventaja competitiva. Pero como tenemos la información tan segmentada, tan fragmentada, de pronto no podemos ver de lo que nos estamos perdiendo. Entonces, esos hilos, una de las razones, digamos, una de las razones de existir de la gestión de datos, de la gobernanza de datos, es evitar ese crecimiento con esos hilos. Y la otra es el escalamiento débil en el sentido que no estoy aprovechando las ventajas que tengo, tengo datos, pero no los estoy aprovechando, ¿cierto? O sea, tengo muchos datos y soy consciente de que tengo datos, pero no estoy extrayendo la información. Recuerden, información es una cosa, datos es otra. La información solamente la obtengo cuando proceso los datos de una manera adecuada. Unos datos que simplemente están ahí en una hoja de cálculo o en una base de datos, pues eso no es nada, solamente se convierten en valor, les puedo sacar valor y puedo tomar acciones basadas en esos datos una vez los haya transformado. Y este es un llamado muy sincero. Recuerden, viene de una empresa que promueve el uso de inteligencia artificial y viene de un expositor como Rodolfo que promueve el uso de inteligencia artificial y que él lo hace con gran proficiencia. Él es una persona muy experta en esto. Sin embargo, no nos olvidemos de algunas herramientas que son importantes, ¿cierto? A veces, cuando tenemos una herramienta que nos permite simplemente trabajar finanzas directamente, así esa herramienta no tenga tanta inteligencia artificial involucrada, sigue siendo una herramienta valiosa, ¿sí? Y lo más importante, la inteligencia artificial es fantástica, la amamos, todos la amamos aquí. Recuerden, noviembre de 2022, ChatGPT 3.5 nos cambió la vida, indudable, al menos a mí me la cambió, no sé a ustedes, ojalá a ustedes les haya cambiado, pero para mí ese fue un punto de quiebre, indudablemente. Pero no nos podemos olvidar que todos los modelos, bien sean de machine learning, bien sean de la estadística vieja, bien sea de inteligencia artificial, en esencia son máquinas que reciben inputs y sacan outputs, ¿cierto? Y si usted está metiéndole a la máquina más melos, pues no puede esperar que le salgan hamburguesas de soya al otro lado, ¿sí? Es decir, si quiero información de calidad, necesito datos de calidad. Entonces, fantástica la inteligencia artificial, promovemos el uso, o sea, somos de las personas, somos unos evangelistas prácticamente de la inteligencia artificial. Nosotros llevamos la palabra a todas partes, pero la inteligencia artificial y todo
todo modelo de estas nuevas técnicas de análisis de datos tiene que hacerse con datos de calidad. Entonces, esta pequeña gráfica que tenemos aquí es para recordar algunas herramientas y algunos conceptos que son importantes. El primero es la gobernanza de datos. Hay que tratar los datos organizadamente, seguramente, o sea, tenemos que hacer mucho énfasis en la seguridad, mucho énfasis en la confidencialidad. En el sector financiero estamos manejando información que es muy, muy importante y que es muy crítica para muchos procesos. Y que aparte de todo es información que las personas son muy recelosas de ella, ¿cierto? Sobre todo cuando vivimos de pronto en una región donde no hay mucha seguridad, las personas quieren mantener eso en secreto, su estado, digamos, su situación financiera la quieren mantener en secreto. Entonces son datos bastante complicados, digamos que la gobernanza de los datos nos provee eso, mantener los datos organizadamente, usarlos bien, hacerlo de una manera segura, que los clientes estén seguros y que nuestra empresa también esté segura. Nosotros somos partners de Google Cloud Platform, desarrollamos muchas cosas, existen una infinidad digamos, de soluciones que podemos desarrollar ahí. Nos provee una plataforma de inteligencia artificial muy poderosa. Entonces Google Cloud Platform para nosotros es una herramienta que provee de todo. Incluso provee lo de la gobernanza de datos que les decía, ¿cierto? Con respecto a esto que les hablaba de no andar con USBs llenas de datos o andar mandando correos con daticos o mandarse los datos por chat, por WhatsApp o algo así, nosotros promovemos mucho el uso de data warehouse y de data lakes para mantener la información organizada. La ventaja de estas herramientas es que ya son muy, digamos, muy comprensivas en lo que nos permiten hacer, porque ya no solamente son un depósito de datos, ¿cierto? Cuando hablamos de una herramienta como BigQuery, por ejemplo, ya no solamente estamos hablando de un depósito de datos, ya no es una base de datos donde tengo almacenados mis datos y se acabó. Es una herramienta supremamente poderosa para la analítica que permite hacer modelos de machine learning, ¿cierto? Que me permite ahí mismo, dentro de la herramienta, no necesito bajar los datos y llevarlos a otra herramienta para analizarlos, ahí mismo los puedo analizar con una cantidad muy grande de posibilidades de algoritmos de machine learning y de algoritmos de diferentes cosas, de optimización y ese tipo, digamos, de herramientas que resultan tan importantes en el análisis de datos. Entonces siempre promovemos mucho, que hace parte también de la gobernanza de datos y de mantener los datos de una manera organizada. Las otras son herramientas que son importantes, digamos que son herramientas que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Todavía estamos en un estado donde no hay una talla única que les quepa a todos, ¿cierto? O sea, no hay una talla única que todos la puedan utilizar. Hay que evaluar las necesidades de cada compañía. Hay compañías que tienen más necesidades financieras. En ese caso, nosotros podríamos recomendar Planful. Hay empresas que tienen de pronto una necesidad más general, pero no, digamos que no tienen un departamento que está muy capacitado en términos de código y esas cosas. Para eso está Nime, que es una herramienta supremamente poderosa y que les permite utilizar un poco menos de código. Y si lo que necesitamos es una solución, digamos, de manera visual, ¿cierto? Que es fantástico. Ya sabemos que una imagen dice más que 1000 palabras. Tenemos una solución que hace parte de la plataforma de Google, que es Looker o Looker Studio, donde podemos hacer visualización de nuestros datos y presentar los datos de una manera que todo el mundo los pueda entender y que realmente dejen un mensaje, ¿no? Recuerden que en este mundo de los datos también esta cuestión de la narrativa es muy importante. No solamente presentar una cantidad de cifras o una cantidad de barras, es también contar una historia de lo que nuestros datos tienen para decir y nosotros tenemos que ser como los intérpretes de eso. Por ahora, yo les agradezco mucho. Los voy a dejar con un experto en inteligencia artificial generativa. Entonces, aquí está nuestro apreciado Rodolfo para continuar con la charla. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí que cerrando el gran comentario que dio Carlos ahorita por el momento, podemos decir entonces que sí, la inteligencia artificial es muy avanzada. Digamos que hay muchas soluciones muy interesantes, pero si no tenemos una correcta estrategia de datos, la verdad es que es difícil capitalizar esas soluciones, ¿no? Realmente la IA ya se está volviendo un commodity, está llegando al alcance de todos, pero lo que sigue siendo un dolor interesante son esas estrategias de datos que nos van a permitir, maximizar el potencial de la inteligencia artificial, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si les parece bien, vamos continuando con la presentación. Entonces, ahora que Carlos ya nos hizo favor de platicarnos de los diferentes tiers, de las diferentes problemáticas o dolores que identificamos en el mundo de las fintechs, bueno, ¿cómo podemos empezar a aterrizar esto a inteligencia artificial, ¿no? Seguramente ya han escuchado o han visto en LinkedIn,
en YouTube, en diferentes canales digitales donde ves, oye, y que una empresa creó un superagente que ahora hace todo automatizado y ahora sí da valor al negocio. Claro que son muy interesantes ese tipo de soluciones, pero realmente la IA no da valor hasta llegar a ese nivel máximo, ¿no? Podemos decirlo, a ese nivel donde tenemos mucha complejidad, ¿no? Es decir, podemos nosotros empezar a dar valor desde diferentes niveles un poco más sencillos que nos van a permitir una adopción correcta hasta eventualmente llegar a esos niveles más avanzados, ¿no? Entonces, nosotros lo que recomendamos es ver la inteligencia artificial como 3 niveles para poder dar valor al negocio, que es lo que estamos buscando, ¿no? El primer nivel es un nivel que le llamamos IA como copiloto o IA enfocada más en productividad. Aquí prácticamente hay muchas herramientas que yo creo que ya conocerán por ahí, ChatGPT, Gemini, Claude, NotebookLM, entre otras, en las cuales lo que buscamos es potenciar la productividad individual, ¿no? A lo mejor no es un sistema y una solución completa al 100%, es decir, automática al 100%, pero sí ayuda a generar contenido, a tomar mejores decisiones a partir de un análisis específico, etcétera, ¿no? Prácticamente ese es el nivel 1 y les digo, desde ese nivel de adopción de inteligencia artificial podemos empezar a trabajar el tema de la IA, ¿no? Y empezar a dar valor al negocio. El segundo nivel le llamamos IA como orquestador, en la cual nos centramos en desarrollar workflows o flujos de trabajo que involucren inteligencia artificial. Es decir, así como existen flujos de trabajo automáticos que comúnmente ahorita se desarrollan con código y herramientas de automatización, bueno, esto se potencia cuando mezclamos eso con módulos de inteligencia artificial, ¿no? Esto quiere decir que podemos conectarnos a un sistema, a un RP, a un CRM, a diferentes sistemas que ustedes tengan y archivos para poder automatizar un proceso que ustedes hagan de manera manual a través de estos flujos de trabajo automatizados, ¿sale? Aquí hay algunas herramientas también ahí un poco más técnicas que, bueno, son enfocadas al desarrollo de workflows. Y como tercer nivel tenemos el nivel de la fuerza autónoma o lo que comúnmente conocemos como AI agents, ¿no? Agentes de inteligencia artificial. ¿Por qué lo vemos como un tercer nivel a partir de los workflows? La verdad es que se parecen mucho entre un workflow y un agente, pero la diferencia principal es que el agente puede tomar decisiones autónomas, ¿no? Es decir, podemos dejarlo ejecutando, digamos, en ciertas partes del periodo que ustedes especifiquen, a lo mejor que siempre esté en línea o que se encienda en ciertas partes de la semana, el periodo que ustedes necesitan, pero él es proactivo y puede tomar decisiones autónomas, puede analizar datos, puede escribir en algún otro sistema, puede generar un reporte financiero, puede generar un análisis, etcétera. Es muy interesante esto, pero sí implica un crecimiento y una adopción en la empresa en torno al mundo de IA para que podamos desarrollar este tipo de soluciones y otra que se pueda adoptar y dar valor al negocio de manera correcta, ¿sale? Vamos avanzando si les parece bien. Y bueno, antes de arrancar ahorita con una demostración que le vamos a hacer de hecho de un agente, de un ejemplo de estas aplicaciones de nivel 3, quiero darles un contexto previo para esta demostración justamente, ¿no? Como bien decía Carlos, quiero retomar el tema que él mencionó hace un momento. Mientras le demos datos de calidad a la inteligencia artificial, podemos hacer cosas de inteligencia artificial de alta calidad, ¿no? Entonces, para este ejemplo que les vamos a mostrar, nosotros cargamos a un agente de inteligencia artificial información necesaria, digamos, para poder predecir el riesgo de impago para una fintech, para una empresa que pueda enfocarse en brindar créditos a sus clientes, ¿no? Entre los datos que analizamos o que le mandamos a la inteligencia artificial para que él pueda hacer su análisis es, por ejemplo, el propósito del crédito, es decir, para qué se solicita ese dinero por parte del cliente, si es para educación, consolidación, para tarjetas de crédito, algún otro tipo de caso específico, ¿no? También los puntajes, me refiero al score crediticio tradicional, esto también podemos utilizarlo para predecir ese riesgo de impago. También la relación de deuda e ingreso para determinar qué porcentaje del ingreso del cliente se destina a pagar deudas, ¿no? El historial de moras e incluso ejecuciones judiciales. Esta información, para ser muy claros con ustedes, viene de un repositorio centralizado, ya está limpia, ya está, digamos, lista para que la inteligencia artificial la pueda ingerir, como mencionaba Carlos. De hecho, esta demo completa que les voy a mostrar ahorita en un momento está desarrollada completamente en Google Cloud. Entonces, tenemos los datos justo en una base de datos llamada BigQuery, que fue la que Carlos comentaba hace un momento. Por eso les digo, hay que centralizarlo y a partir de ahí podemos explotarla para empezar a hacer diferentes análisis o iniciativas de inteligencia artificial. Entonces, ya viendo entrando en materia, digamos, al tema del agente, ¿qué funcionalidades tiene este agente? ¿Cómo se ve? Ahorita lo vamos a ver en vivo también. Prácticamente nos permite 4 funcionalidades principales. La primera, hacer un análisis de portafolio en tiempo real. Me refiero al portafolio de créditos que tenemos en la empresa, ¿no? Como se conecta a la base de datos, el agente, yo cuando le especificas o simplemente al ejecutarlo, él ya sabe que su tarea es ir a hacer ese análisis de portafolio en tiempo real, obtiene los datos y nos da un análisis bastante detallado. Ahorita lo vamos a ver en pantalla. Además, nos permite
ejecutar y crear desde cero modelos de Machine Learning para predecir riesgo de impago, que es el caso que estamos estudiando en este momento, ¿no? La verdad es que es bastante bueno y para esto no hay que pasar por código, ¿no? Sino la gente se encarga de toda esa parte dura de código para pues, facilitarnos el análisis a nosotros, ¿no? E incluso nos da su análisis también para que lo podamos contrastar. Además, nos permite una evaluación de clientes de 360 en el sentido de que analizamos un montón de variables para que podamos tomar decisiones de aprobaciones de créditos, prácticamente porque este es el caso. Y por último, nos permite resúmenes ejecutivos automáticos. Ahorita lo vamos a ver en pantalla para que vean cómo funciona esta parte. Entonces, si les parece bien, vamos arrancando a la parte del ADN. ¿De acuerdo? Esta es una aplicación web, tal cual. Les digo, todo esto está desarrollado sobre Google Cloud, la cual hace lo que les dije ahorita en el pasado posible. ¿De acuerdo? Entonces, primero tenemos funcionalidades principales. ¿Qué tenemos? Análisis en tiempo real de los datos, como les decía, la capacidad de ejecutar modelos predictivos y tomar decisiones inteligentes. A lo mejor me van a decir, oye, esto suena bien, pero a ver, yo quiero verlo ya en tema de negocio, ¿no? ¿Cómo ejecuto a la gente y cómo hago que él tome esas decisiones para que me dé esos análisis interesantes que yo necesito para entonces yo tomar decisiones? Entonces, ¿cómo ejecutamos esta solución o esta aplicación, ¿no? Nosotros tenemos aquí un botón para comenzar primeramente con una verificación de configuración para asegurar que el sistema esté en línea, que tenga conexión a nuestra base de datos. Esto se puede omitir, solamente lo quisimos mostrar para que vean que es algo que se tiene que hacer necesariamente, ¿no? Al menos por la parte de atrás me refiero. Entonces aquí tenemos acceso justo a nuestro entorno de datos y ahora sí me puedo pasar a las siguientes funcionalidades que les mencionaba. Por ejemplo, si quiero hacer una salud del portafolio de créditos, con solo dar un clic, aquí va directamente a la base de datos y lo que me va a resultar ahorita es un análisis que él hace en este caso, este modelo de inteligencia artificial, esta solución que de hecho es Gemini 2.5 Pro, ese es el modelo que está detrás de esta solución y hace todos esos análisis bastante interesantes, ¿no? Como pueden ver, después de ejecutar, bueno, lo que pasa es que me da algunas métricas clave de la salud del portafolio crediticio que tengo en mi empresa, ¿no? Mi fintech. Entonces tengo un número de créditos, cuál es la tasa de impago, cuál es el ingreso promedio, cuál es el score promedio también en general de mis clientes. Recuerden, esto es información dummy, no necesariamente refleja la realidad, es parte de una demo, pero esto se puede utilizar realmente con información íntegra y de calidad que puedan tener en sus negocios, ¿no? Sin problema. Entonces tenemos, por ejemplo, algunas métricas clave también aquí listadas, tenemos gráficas que la gente crea a partir de su programación, digámoslo así. Él puede diseñar estas soluciones visuales para que ustedes puedan analizar información, ¿no? Tendencia de impagos de los últimos meses, distribución por score crediticio, etcétera. Y por si fuera poco, esto es interesante, claro, como decía Carlos, una imagen da mucho que hablar, pero un análisis textual detallado nos ayuda todavía más, ¿no? Donde tenemos las métricas clave, cuál es el estado general de nuestro portafolio de créditos, nuestro portafolio crediticio, y un análisis detallado, ¿no? Incluso podemos llegar a ese nivel, ¿no? Es bastante interesante porque esto justo lo genera la inteligencia artificial generativa, además de todos estos análisis que se vuelven visualizaciones eventualmente, ¿vale? Además de eso, como les decía, podemos hacer creaciones de diferentes modelos de Machine Learning. Estos para los más técnicos, a lo mejor un poquito más avanzados. Aquí podemos seleccionar el modelo, lo ejecutamos y listo. Por el momento no lo voy a ejecutar para irnos un poco más rápido, pero funciona bastante bien, ¿no? Incluso podrían, si ustedes lo desearan así, que la gente ni siquiera tenga que decirles qué modelo tienen que crear, ¿no? Si a ustedes lo que les interesa es un modelo de calidad que les permitir la probabilidad de impago de sus clientes, de los créditos, bueno, pues a lo mejor no es necesario que determinemos ahorita qué modelo se especifica, ¿no? El agente se encargará de eso, a nosotros lo que nos interesa es un modelo aceptable, ¿no? Pero, le insisto, para los más técnicos, también es bueno que lo sepan, simplemente seleccionamos aquí y damos a crear entrenar modelo y aquí nos da un análisis completo del modelo. Voy a avanzar a una parte que creo que es muy interesante. Ahora, ¿cómo aplicamos uno de esos modelos? ¿Para qué lo queremos aplicar? Como les decía, para predecir, ser más proactivos y ser predictivos, digamos, para tomar mejores decisiones. ¿Para qué? Para evaluar el riesgo de impago de nuestros clientes, ¿no? Entonces, aquí yo tengo diferentes modelos que ya están creados que yo puedo utilizar, que el mismo agente creó. Me da sus métricas, su precisión, su recall, y aquí yo puedo hacer simulación. Entonces, también tenemos una capa de what if que nos permite este agente para poder evaluar a nuestros clientes a partir de esos modelos avanzados de Machine Learning que se crearon. Entonces, por ejemplo, con esa configuración que está aquí, el ingreso anual de 75,000 pesos, propósito del crédito, consolidación, cuál es el score crediticio, su tasa de interés, si tiene moras previas o no, su cuota mensual. Con esas variables que, digamos, están definidas desde el modelo de datos que alimenta todo este agente, yo puedo evaluar y entonces va en línea con nuestro modelo. Nuestro agente habla con ese modelo de Machine Learning que el agente mismo creó
y nos permite hacer este scoring o esta predicción, ¿no? Si queremos verlo así. Entonces aquí nos va a decir cuál es la probabilidad de impago, un análisis detallado, visual y textual de lo necesario para poder, digamos, interpretar esa predicción que nos está dando un poco más a detalle. También, por si fuera poco, podemos hacer un análisis más detallado enfocado en el propósito del crédito, es decir, enfocamos un análisis de riesgos como tal, detallado a nivel de propósito del crédito de los datos que tenemos en este momento cargados, ¿de acuerdo? Vamos a darle un segundo en lo que genera, listo. Aquí ya tenemos estas imágenes o visualizaciones donde él nos hace estos análisis bastante interesantes y algunos análisis incluso dinámicos, interactivos, perdón, en donde nosotros podemos acercar nuestro mouse y ver un poquito de información más detallada. Algunas tablas también nos las puede generar y como siempre les digo, bastante interesante que nos dé ese texto prescriptivo, ¿no? Para que nosotros entendamos con palabras en lenguaje natural, oye, pues, ¿qué significan estas métricas? ¿Qué significa lo que me está mostrando? Que a veces puede ser un poco complejo, ¿no? Y es bastante interesante este tipo de análisis de nuevo. Tenemos, por otro lado, análisis geográfico. Tenemos información en la base de datos de departamentos, de ciudades, entonces podemos hacer el análisis a este nivel. Recuerden, mientras tengamos la información, la IA lo va a poder hacer, ¿no? Esa es digamos que la fórmula secreta, por así decirlo, ¿no? Vamos avanzando en lo que va ejecutando aquí nuestro análisis. ¿Listo? Aquí tenemos, por ejemplo, el top 10 de ciudades con mayores riesgo, con menores riesgo. Aquí no necesariamente esto refleja la realidad, debo mencionarles que son datos DOMI, nada más para que a lo mejor no se saquen un poco de onda, digamos, con algunas ciudades que aparecen por aquí. Riesgos por departamento, volumen y riesgos, contra riesgos por ciudad, etcétera. Ustedes pueden ver aquí también de manera un poco más dinámica las ciudades con mayor riesgo, con las ciudades más seguras, las contrarias prácticamente, análisis por departamentos también. Y les digo, ahora sí que un análisis profundo, ¿no? Que nos da la inteligencia artificial a partir de estos datos que le estamos mandando. Algo que quiero destacar en este momento es que es muy interesante que nos está haciendo todo esto a partir de información estructurada, es decir, a partir de datos, ¿no? De datos duros, de tablas, prácticamente de la base de datos. Entonces, imagínense si ustedes todavía lo contextualizan más a la gente con información a lo mejor de reportes financieros, de estados financieros, información incluso externa a ustedes para que, digamos, en el contexto financiero global, pues pueda todavía lo que nos dice aquí contextualizarlo y darnos todavía análisis más detallado, ¿no? Eso es bastante interesante y es completamente viable desarrollarlo. Por último, les mencionaba lo de los resúmenes ejecutivos. Igual que como todos los otros reportes que les he estado mostrando que la gente crea, puede crear un resumen ejecutivo condensando toda la información que hemos estado analizando. E incluso nos da un reporte, digamos, como informando al CEO, en este caso porque lo configuramos así para que ustedes lo vieran, pero puede ser diferente, no sé si lo quisieran. Por darles otro ejemplo de esa capacidad de modularidad que tienen los agentes, hasta podríamos dejar que la gente pueda enviar correos automáticos a los líderes del departamento de finanzas, a la dirección financiera, etcétera. Todo eso es prácticamente posible con el desarrollo de estos agentes personalizables y modulares, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestros KPIs principales. Recuerden que este es un dashboard ejecutivo que crea nuestro agente. Tenemos aquí algunos datos que son de los mismos que íbamos viendo en el pasado, bueno, ya condensados, ya integrados, y la narrativa sobre esta información que nos da la gente, ¿no? ¿Cuál es el estado del negocio, los principales riesgos, qué oportunidades tiene identificadas, cuáles son las recomendaciones prioritarias que él nos da, algo prescriptivo? Esto es bastante interesante, créanme. KPIs a monitorear y algunas acciones recomendadas, ¿no? Me dice, oye, implementa Machine Learning para poder, a través de un modelo, pues, reducir la cantidad de impagos o la probabilidad de que un cliente vaya a cometer impago, ¿no? Optimizar la geografía, reasignar recursos a zonas de bajo riesgo, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo no solamente se queda en la parte descriptiva, sino que también nos da acciones prescriptivas que podemos ejecutar. Y por último, de nuevo, volviendo al tema de los modelos de Machine Learning, debemos de mencionarles que también el agente tiene la capacidad en esta demostración que le estamos dando para poder comparar esos modelos que hemos estado seleccionando y que nos diga cuál es el que realmente nos va a dar más valor, ¿no? Esto está bastante interesante, sobre todo para los no técnicos. Él nos puede, por ejemplo, hacer algunas comparaciones de métricas, matrices de confusión. Esto es algo más para la gente de ciencia de datos, digamos, pero es bastante interesante que lo analicemos, porque al final él nos dice en lenguaje natural, analizando todo lo técnico, todo lo complejo, nos puede decir qué modelo es el que nos conviene más, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que el modelo 2, que es una regresión logística, es mejor, aunque también dice que tiene ciertas deficiencias, ¿no? Nos está diciendo cuáles son sus deficiencias, cómo podemos mejorarlo.
etcétera, ¿no? Por parte de las recomendaciones que podemos darles nosotros para que este modelo mejore y sobre todo para tener un modelo de calidad, bueno, que tenga más información, que la información sea la más actualizada, sea información de calidad, ajustar parámetros de los modelos, etcétera, ¿no? Al final les digo, con lenguaje natural, él nos puede analizar los modelos y todavía ayudarnos a decidir, ¿no? Esto, insisto, lo abrimos a la gente para que ustedes vean todo lo que él puede hacer. Sin embargo, recuerden que esto es modular y se pueden agregar las funcionalidades que ustedes necesiten para incluso interconectarlo con otros sistemas. ¿De acuerdo? Voy a regresar acá a la presentación. Prácticamente eso fue la demostración de este agente de inteligencia artificial. Insisto, esto fue desarrollado con tecnología de Google Cloud, específicamente con Google Agent Development Kit o ADK, que permite, es un framework que permite desarrollar agentes para el área de finanzas y para cualquier otra área que ustedes estén interesados. Muy bien, por último, ¿cuáles son las recomendaciones para implementar inteligencia artificial? Prácticamente nosotros aquí les dejamos 5 recomendaciones. Primero, la unificación de datos, como bien lo comentaba Carlos, ¿no? Necesitamos tener esos datos integrados, limpios, de calidad, para entonces poder alimentar una inteligencia artificial con ellos, ¿no? Segundo, automatizar un proceso clave. ¿Por qué? La verdad es que una vez que tenemos la información, lo que sigue es analizar, a ver, qué proceso es uno de los que más me duelen, que tenemos más áreas de oportunidad, para tratar de automatizarlo, al menos a un cierto nivel, ¿no? Eventualmente lo haremos completamente, pero es importante que lo veamos así como negocio, ¿no? Automatizar un proceso clave, como lo veníamos platicando con los flujos, ¿no? De inteligencia artificial. Y por último, al menos ahorita en el mundo de las fintechs, creemos que una buena recomendación sería a partir del 1 y el 2, de haberlos completado, poder desplegar un modelo predictivo como los que les estábamos mostrando, ¿no? Que nos permitan ser más proactivos y tomar mejores decisiones con anticipación para el futuro del negocio, ¿no? Y por último, 2 recomendaciones estratégicas, que les queremos dejar. Primero, fomentar la sinergia con corporativos. Sabemos que los corporativos colombianos aún, digamos así, son un poco tímidos, entonces lo que buscamos es usar inteligencia artificial para que demostremos eficiencia, ¿no? En nuestro negocio y entonces nos veamos como un socio atractivo para ellos. Y por último, pensar con una ambición global en el sentido de que la IA está, como bien lo decía Carlos, transformando todas las áreas de negocio, todas las industrias. Prácticamente es una nueva revolución, ¿no? A partir de estas nuevas tecnologías que están emergiendo. Entonces, con estas nuevas tecnologías podemos construir modelos de negocio escalables que nos permitan, pues, ahora sí que potenciar nuestro negocio, ¿no? ¿Vale? Excelente. Déjenme volver a proyectar por acá. Listo. Muy bien, a manera de resumen les dejamos estos puntos que es de lo que hemos estado platicando, lo que hemos venido demostrando durante el webinar. Primero que nada, la IA ya no es solo para técnicos, como podemos ver está al alcance de todos, podemos utilizarlo para automatizar procesos financieros, análisis financieros, modelos predictivos, como ya lo vimos, ¿no? Segundo punto importante, sabemos que el mercado en fintech en Colombia es bastante explosivo, y en el buen sentido me refiero, es un mercado muy dinámico, pero los inversionistas, como bien lo comentaba Carlos, por el momento ahorita exigen eficiencia y rentabilidad, ¿no? No solamente el crecimiento. Ese es el nuevo enfoque que ellos están teniendo. Además, hay que mencionar que antes de la inteligencia artificial, de implementar estas soluciones avanzadas, como les he estado comentando, es necesario que desarrollemos una estrategia de datos robusta. Es entonces cuando vamos a volver a la IA una verdadera ventaja competitiva, porque ahorita ya todos tienen acceso, pero ¿qué va a pasar si mi empresa realmente capitaliza bien los datos, los utiliza y son datos de calidad? Podemos hacer bastantes cosas interesantes de inteligencia artificial, ¿no? Y recuerden, esto no es un estado o una meta a la que hay que llegar, ¿no? Tiene que ser un estado común, perdón, en la empresa. Es decir, todo ese aprovechamiento de datos, todo esa utilización correcta, tiene que ser un proceso que nunca termine, ¿no? Porque realmente nunca vamos a terminar de ingestar nueva información, de generar nueva información. El tema es que tengamos las mejores prácticas. Ahora, en cuanto a los tiers de dolor, como lo vimos platicando, no es necesario que desde el nivel 3, que es el nivel más complejo de los agentes, pensemos que ese es el único nivel que nos va a dar valor para el negocio, ¿no? Realmente podemos potenciar a nuestro equipo de trabajo, a nuestros empleados, a nuestros compañeros en las empresas, desde el nivel 1 que va enfocado a productividad, luego el nivel 2 para automatizar procesos y luego ya pensar en el nivel 3, ¿no? Pero esto tiene que ser una escalera, no es una adopción. Sería incorrecto decirles que nos fuéramos al último nivel y que eso es lo que realmente va a solucionar todas las problemáticas, ¿no? Por último, les platico, los agentes de IA, como ya lo vieron, son una realidad para las finanzas y para cualquier otra área de negocio, ¿no? Debemos de pensar con esa ambición global para poder escalar nuestro negocio en el mejor sentido posible. Entonces, con esto cerramos. Este es el momento de actuar para estas soluciones de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Ahora sí pasamos a la sección de preguntas. Rodolfo, mil y mil gracias, Carlos, también por su presentación. Creo que es sumamente claro
y en un momento muy oportuno para todos. No quiero desperdiciar estos minutos que tenemos porque veo que hay todavía algunas preguntas en el chat. Entonces voy a arrancar con la primera y es, ¿cómo se alimentan los datos de la empresa para que tome decisiones o de recomendaciones a partir de ellos y no sean respuestas estándar? Correcto. Ahí si quieres contesto yo, Carlos. Prácticamente aquí la respuesta es necesitamos definir una correcta arquitectura para poder ingestar esos datos hacia la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, digamos que tiene sus estándares para recibir información. Entonces, esa información que nosotros queremos ingestarla, hay que transformarla a ese formato y entonces es cuando la IA se va a contextualizar y ahora sí ya no nos va a dar información genérica, ¿no? Nos va a dar justamente lo que nuestro negocio necesite. Y recuerden, entre más información le demos de contexto, pueden ser datos de tablas, archivos planos, manuales, reportes, archivos de PDFs, de todo ese tipo de información variada, podemos ingestarla para que contextualicemos y entonces nos dé valor. ¿Vale? Perfecto, mil gracias. Y aquí una un poco más técnica también y es cómo se alimentan los datos en ese sistema de inteligencia artificial. ¿Se cargan en layouts desde mis propios sistemas operativos o es un programa que se debe implementar para alimentar directamente las operaciones de la empresa ahí? Correcto. Ambos enfoques pueden ser posibles, equipo. Lo que nosotros recomendamos es centralizar la información en un solo lugar para también reducir ese overhead de que la gente o la solución de IA tenga que buscar en diferentes fuentes, ¿no? Eso va a facilitarle mucho, digamos, el tiempo en que nos da la respuesta y el tiempo en que los genera esos análisis, ¿no? Entonces, les digo, son viables y son ejecutables ambos caminos. Sin embargo, nosotros recomendamos centralizar en un solo punto, en un warehouse, en una base de datos relacional donde tengamos toda esa información, al menos para la información estructurada. Para información estructurada, igual un punto que sea un data lake, donde tengamos archivos, PDFs, otros tipos de documentos, incluso audios, videos, todo eso se puede analizar sin problema. Y entonces ahora sí, la IA es donde puede contextualizarse y puede alimentarse para ver esto que vieron ahorita ustedes. De hecho, puntualizando, en esta demo que ustedes vieron, estaba obteniendo información solamente del warehouse, que era BigQuery, que era nuestra base de datos, pero él va en línea a buscar la información. ¿Sale? Yo no le pasé como que Exceles ni archivos planos, no, él va directamente a esa fuente de información que siempre se está actualizando, entonces las respuestas que él nos da pues siempre están al día, ¿no? ¿Sale? Perfecto, Rodolfo, mil y mil gracias. No veo más preguntas por ahora en el chat. No sé si alguien más tenga alguna duda antes de terminar esta sesión, pero desde ya, desde Colombia FinTech, agradecerle a todo el equipo de Next Solution por este espacio, por permitirnos de manera teórica y también muy práctica entender cómo los datos y la inteligencia artificial al final se convierten no solo en una opción, sino casi en una necesidad para escalar las operaciones de nuestras fintech. Así que mil y mil gracias de verdad por este espacio y es un gusto tenerlos acá. Esperamos que sea esta la primera, pero no la última vez. Muchas gracias, Paula. Justo para ir cerrando, no sé, Nico, si quieras comentar algo adicional. Claro que sí. Muchísimas gracias al equipo, a Paula, por esa invitación y esperamos que no sea la única vez y tenemos muchísimo para contar. A todos los asistentes les agradezco y les quiero comentar que tenemos un canal de YouTube que lo pueden encontrar como Next Solution, donde no solo este, sino muchísimos webinars y hay muchísima información para que consulten de manera gratuita. Nosotros tenemos mucha experiencia, hemos trabajado con banca tradicional, con fintechs, y hay muchas soluciones que estamos seguros que pueden mapear a casos de uso que ustedes pueden evaluar. Eh, Quiero invitarlos a todos para un próximo evento que nosotros vamos a realizar de manera presencial el próximo 24 de julio en el Hotel NH Collection, es ahí en la 100 con octava, donde vamos a ampliar estos y otros casos de uso. Digamos que aquí fuimos muy específicos en trabajar temas de finanzas, pero ahí vamos a mostrar otras aplicaciones, otros casos de uso y vamos pues a habilitar esas conversaciones alrededor de la inteligencia artificial como solución concreta y funcional como ventaja competitiva para las empresas. Entonces, muy pronto les vamos a hacer llegar información relacionada con este evento y otros, por supuesto, que vamos a estar trabajando. Adicional a esto, nosotros tenemos una oferta de algunas sesiones sin costo, pueden ser, por ejemplo, unos talleres gratuitos donde podemos hacer un taller para la empresa, para hacer un poco
capacitación y mostrar un poco cómo es este tema de la inteligencia artificial en un entorno real y en aplicaciones reales. Podemos hacer definiciones de caso de uso y recomendaciones generales, llamémoslo como un diagnóstico inicial, pero que precisamente enmarca a las empresas en estos tiers que mencionábamos y nos ayuda a identificar dolores, identificar quick wins sobre los que podemos ir trabajando. Adicionalmente, también podemos trabajar en VPs y vamos a los que están en el webinar, les vamos a ofrecer la posibilidad de hacer uno de estos MVPs de 30 días con GenAI a las 3 primeras personas que me escriban o a las 3 primeras empresas que escriban a mi correo que les dejo en el chat, que es en leguizamon@nexsolution.com. Vamos a hacer 3 MVPs de GenAI con esas empresas que escriban de manera, pues, en orden. Vamos a revisar y las 3 primeras se llevan ese MVP sin ningún costo. Algo similar a la solución que nos presentó Rodolfo, no es una solución embotellada, es una solución que se hizo pues basada en los datos DOMI, pero que muestra la flexibilidad y la adaptación que nosotros hacemos de los datos. Naturalmente todo esto es posterior a una evaluación de cómo estamos en los datos. Yo creo que Rodolfo habló, voy a copiar nuevamente, nlguizamon@nexsolution.com. Rodolfo fue insistente en que los datos, la calidad de los datos y unos datos buenos nos van a dar un modelo de GenAI y nos van a permitir habilitar herramientas de inteligencia artificial muy buenas. Desafortunadamente, si la arquitectura está rota o si los pipelines de datos no son buenos o los datos no son de calidad, no hay forma de que podamos habilitar GenAI como lo conocemos. Y en eso sí somos muy honestos. Y si alguien les dice lo contrario, huyan, porque inteligencia artificial es muy interesante, pero sí requiere de arquitectura y requiere de una plataforma que nosotros les podemos ayudar a construir o validar si ya la tienen y empezar mucho más rápido. Carlos tiene la mano levantada, no sé si quieras aportar Sí, lo algo que antes pasa de es que que nos vayamos. hay una pregunta, entonces me parece que es como importante. Bueno, primero lo de los datos hay que aclarar un poquito. Nosotros estamos diciendo que son datos DOMI, pero en realidad son datos reales. O sea, los datos que utilizamos para el modelo son reales. Son datos que estamos utilizándolos con autorización, pero obviamente están anonimizados, no tienen nombres, no tienen nada, pero sí son datos reales, sí son datos, digamos, de un proceso financiero de otorgamiento de créditos real. Entonces, sí, no son tan dummy como pensamos. La otra cosa es que nos están preguntando acá de Dialogflow, ¿cierto? Que si para este agente que hizo Rodolfo se necesita Dialogflow, no es necesario Dialogflow. Digamos que Dialogflow es más una herramienta que nosotros también utilizamos. Es mucho más transaccional, ¿cierto? No es tan analítica. Digamos que se podrían implementar cosas analíticas con Dialogflow, pero yo creo que eso sí sería utilizar pues un cañón para matar un mosquito, ¿no? Entonces Dialogflow, digamos que tiene otro tipo de usos mucho más transaccionales, mucho más enfocados a centros de llamadas, atención al cliente, a helpdesk, todo ese tipo de cosas. Entonces, la forma como el cliente interactúa con la base de datos no es Dialogflow. Sin embargo, toda interacción que hace el cliente se puede hacer a través del lenguaje natural. Digamos que esa es una de las grandes ventajas de esto, ¿no? Que una persona que no necesariamente sabe SQL o que sabe algún tipo de lenguaje técnico puede interactuar con las bases de datos simplemente utilizando el Ujú. lenguaje natural. Y Sí. eso digamos que es una de las ventajas que nosotros más promovemos. Nos pregunta también, en caso de usar Gemini 2.5, ¿cómo se integra su modelo o cómo se integra el modelo LLM Gemini a esta arquitectura para gestionar dichos flujos? Fito, te agradezco si nos ayudas a responder esa. Claro que sí, Nico. De hecho, excelente pregunta. Como bien dijimos ahorita, sí, usamos Gemini 2.5 Pro, pero realmente lo que se utilizó, digamos, déjenme regresar acá, como estructura, digamos, para esa aplicación que les acabo de mostrar, que por atrás tiene Gemini, es esto que estoy señalando, que es el Agent Development Kit. Los invito a revisarlo. Este es un framework de Python que nos ayuda mediante la API de Gemini que vive en Google Cloud
bueno, podamos hacer y construir agentes o multiagentes, ¿no? El que yo les mostré ahorita es un agente único, sin embargo, podemos hacer sistemas y agentes todavía mucho más complejos que se compongan de un equipo de 5, 10, 15 agentes, ¿no? Los que se les ocurran. Es muy interesante porque al final, como es codificación, digo, sí es algo técnico, sí es algo que hay que entrar al desarrollo, sin embargo, te permite flexibilidad en todos los aspectos, ¿no? Leer de CRMs, de RPs, de bases de datos, escribir para allá, mandar correos, generar PDFs, o sea, prácticamente es ilimitado eso en el sentido de funcionalidades, ¿no? Pero para ser puntuales, mediante este framework y mediante Python es como le hablamos a Gemini, a su API, y entonces ya puede ejecutar Gemini ciertas acciones, ¿no? ¿Vale? Eso es prácticamente la respuesta. Bueno, nos preguntan otra cosa. Creo que hay varias preguntas y yo quiero invitarlos e invitarlas a todos ustedes a que por favor escriban a mi correo o de los contactos que les vamos a dejar, nos busquen y tengamos esas conversaciones sobre las necesidades puntuales que tienen. No necesariamente de inteligencia artificial generativa, que es como lo que está de moda. Carlos dijo muy claramente que hay otras herramientas, hay otras necesidades en datos que se pueden atender y hay que atender, que pueden ser prioritarias. La invitación nuevamente es, habilitemos esas conversaciones. Yo estoy aquí y todo el equipo a disposición de ustedes. Escríbanos, hablamos, asistan al evento, estén pendientes del canal. Yo estoy también en LinkedIn muy activo. Si quieren, conectémonos, escríbanme y la idea es habilitar estas conversaciones. Y muchas gracias también a Colombia FinTech y lo que ustedes necesiten, pues aquí estamos para atenderlo. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Nicolás, mil gracias.